¿Qué tal? Muy buen día. Hoy quiero contarles, narrarles una historia muy interesante que tiene que ver con el trabajo infantil, el trabajo de los niños, que ya desde el principio del siglo pasado, 1906, cuando Flores Magón y sus seguidores del Partido Liberal Mexicano dieron a conocer a México y el mundo el programa precisamente del Partido Liberal, donde en el punto 24 habla precisamente de la prohibición del trabajo infantil en absoluto a menores de 14 años. Años después, Pancho Villa, según narra Martín Luis Guzmán, un gran historiador que incluso trabajó con él, fue colaborador, escribió su biografía, Las Memorias de Pancho Villa, y en uno de los capítulos muy interesante, además muy bonito, narra cómo Pancho Villa se encuentra con un chiquillo allá en la zona de la hacienda de los Morales cuando tenía su estancia aquí en México, el caudillo del norte, el jefe de la división del norte, Francisco Villa. Y entonces quiero leerles cómo es esta historia. Pues resulta que días antes, así lo narra él, se los voy a leer porque es muy interesante. Aquí está el libro, las obras completas de Martín Luis Guzmán sobre las memorias de Pancho Villa. Hay dos obras más muy interesantes, muy importantes para los que quieran conocer la historia por revolucionaria de México, como son, por ejemplo, en el tomo 1, El Águila y la Serpiente, y en el tomo 2, una gran obra como es Las Sombras del Caudillo, que incluso se hizo una película. Mucha de esta parte de la película se narra aquí precisamente en el Valle de Toluca. Pero vámonos con esta historia. Dice Pancho Villa: días antes de mi salida a la toma de Guadalajara, me había yo expresado con una criatura como de 7 años que se me acercó en la hacienda de los Morales, paraje según antes indico, donde estaba una parte de mis fuerzas. Venía él siguiendo mis pasos, o más bien dicho, los de mi caballo, y mirándome, lo cual hacía sin dejar de pelar un trozo de caña que traía entre las manos, y conforme chupaba aquellas cáscaras y las ramoneaba, tanto se me acercó que me inclino yo hasta él, le quito su caña, la muerdo y con sonrisa amorosa le hablo así: ya te robó tu caña el bandido de Pancho Villa. ¿O no sabes que Pancho Villa es hombre que solo vino al mundo para robar y matar?, le decía al niño. Me responde él: señor, yo nomás voy detrás de su caballo porque me gusta mirarlo a usted. Yo le digo: ¿y por qué te gusta mirarme? Él me contesta: no sé, señor. Le pregunté entonces que cuánto le había costado su caña. Me contestó que le había costado 2 centavos. Le pregunté que si quería que se la devolviera o que se la comprara. Me contestó que no, que mejor me la regalaba. Y al ver que me la comía por habérmela dado él, ante lo cual saqué 2 pesos y se los ofrecí con otras palabras, con estas palabras, dice Pancho Villa: toma lo que Pancho Villa te paga por un pedazo de tu caña. Luego le añadí: ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues se lo llevaré a mi madre, señor. ¿Tienes madre? Sí, señor. ¿Tienes padre? También, señor. ¿Te mandó tu padre a la escuela? No, señor. ¿Por qué no te manda? Porque le ayudan las labores de la milpa, señor, le expresé entonces. Pues vas ahora a donde está tu padre y le dices que digo yo, Pancho Villa, que si mañana no te manda a la escuela voy a buscarlo y lo fusilo. Así le dije porque pensaba entre mí: no sabe este niño quién soy yo, pero ignorándolo me descubre entre todos estos hombres que me rodean y me mira con todo su entusiasmo y me sigue y quiere regalarme hasta lo que come. ¿Por qué ha de hacerlo si por contemplar en mí el hombre que lucha por la redención de los pobres? Es decir, que yo adivinaba que aquel niño había nacido para crecer en ayuda de sus hermanos de raza y que era un crimen dejarlo malogrado lejos de los estudios. Y sucedió, al llegar después a posarme en mi casa de la calle de Liverpool, que ya estaba allí esperándome el padre de la referida criatura, el cual pidió pasar hasta mi presencia, y según estuvo delante de mí me dijo: señor general Pancho Villa, yo soy el padre que usted amenaza fusilar
porque un hijo mío no asiste al colegio. Si lo pongo a él en los estudios, ¿con qué manos me ayuda a recoger el maíz que lo sustenta? A lo cual le contesté: yo no sé nada de su maíz, señor, mas viva seguro que si ese hijo suyo no acude a la escuela, igual que todos los otros hijos que usted tenga y que sean de edad, mis hombres lo buscarán a usted y allí donde lo encuentren, allí cumplirán mi orden de fusilarlo. Y se pregunta Pancho Villa: ¿ignora, señor, que sufrí yo en el crimen y en el mal por carecer de maestros que me enseñaran los caminos de los hombres buenos? ¿Ignora que andamos nosotros en la lucha revolucionaria para que al consumarse nuestro triunfo no se nieguen a ningún niño mexicano la enseñanza de las escuelas? Y si la conducta o la codicia de los ricos lo privó a usted de estudios como a mí, por eso no consigue con qué mantenerse ni con qué mantener a la familia, robe, señor, robe lo necesario para que su hijo vaya a la escuela, porque si roba por la dicha causa, no lo fusilaré ni lo castigaré, sino que le otorgaré mi premio. Pero si por no robar consiente que su hijo carezca de escuela y entre así por los caminos de la desgracia y del crimen, por eso sí lo fusilaré. Y luego, al hablarle aquellas palabras, dispuse que se le dieran 500 pesos para que se ayudara, y llamando delante de él a unos oficiales míos, les ordené que salieran por esas calles a recoger niños pobres y que me los trajeran para mandarlos a Chihuahua, donde se les pondría en los estudios. Esta narrativa de lo que pensaba Pancho Villa de los niños de la escuela, y en alguna ocasión les di un audio de la esposa de Pancho Villa, a la que le mandó 300 niños para que los pusiera a estudiar en los colegios de artes y oficios en la Ciudad de México. Pero bueno, esta es parte de una historia, porque actualmente en nuestro país, les voy a dar un dato que los va a sorprender un poco: son 3.700.000 niñas y niños y adolescentes de 5 a 17 años en México que realizan trabajo infantil, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta problemática se ha atendido jurídicamente en el país, pero para impulsar acciones efectivas debemos considerar un enfoque sustentado en derechos humanos y revisar el tema de manera interdisciplinaria, como lo dice un especialista, un investigador de la UNAM, Mauricio Padrón Inamorato. De fondo, dice, hay una cuestión estructural, debemos entender por qué existe, por qué se ha mantenido a lo largo del tiempo y cuáles son las posibles soluciones. Si se sataniza un fenómeno social como este, lo desapareceremos de nuestro imaginario, pero no de la vida real, y esto es mucho más peligroso. Hay que tener la definición de lo que es el trabajo infantil. Son aquellas actividades productivas o económicas que interfieren en el desarrollo adecuado de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y que intervienen con su educación obligatoria. Quienes lo estudian lo dividen en ligero, en peligroso, en forzado y doméstico, en condiciones no adecuadas. Las diferencias se relacionan con la edad y con el tipo de actividad que lleven. El trabajo ligero se realiza en una edad no permitida e implica actividades que no necesariamente son una amenaza para ayudar en algún comercio. El peligroso se relaciona con ocupaciones en sí mismas riesgosas para el bienestar de los pequeños, como la minería o el sector agropecuario, y el forzado, pues es el que se refiere a algún tipo de esclavitud, de trabajo sexual, comercial o trata de niños, y el doméstico en condiciones no adecuadas también, que tiene que ver con la cantidad de horas dedicadas a las labores en el hogar. Entonces, esta encuesta nacional de trabajo infantil, dependiente del INEGI, muestra que de los 3.700.000 infantes que trabajan, 2.100.000 efectuaron alguna ocupación no permitida. De este total, el 92.5% llevó a cabo actividades de carácter peligroso, mientras que el 1.900.000 se dedicaron a quehaceres domésticos en condiciones tampoco adecuadas. En las áreas más urbanizadas, por ejemplo en las ciudades, la tasa de trabajo infantil fue de 8.4%, en las menos urbanizadas fue de 16.4%,
La entidad federativa con la tasa más alta con el 24.5% fue Guerrero, y el menor con el 4% la Ciudad de México. Por eso esta cifra de Guerrero, por eso tantas visitas de los gobiernos de la 4T a las zonas más empobrecidas de este estado de por sí pobre. Al respecto, este investigador planteó que hay múltiples factores causales que pueden englobarse en dos categorías: condiciones económicas y culturales. La primera se da en los hogares más pobres o que en algún momento necesitaron apoyo para compensar la pérdida de ingresos, como pasó durante la pandemia. La segunda se configura a partir de la idea de que los niños deben de trabajar y aprender en un oficio para cuando crezcan. Ahí se narra la historia de una chiquilla que se multiplica por cientos, de que combina el estudio con el trabajo. Dice, ganaba entre 200, 300 pesos diarios vendiendo chocolates, luego se iba a la escuela y luego a casa, que ya no le daba tiempo ni de hacer las tareas, de manera que la situación se le hacía complicada, se le hacía difícil para pues tener un ambiente en el que al 100% aprovecharan los estudios, y así estas cifras se multiplican por miles. Las cifras que se muestran que del total de niños que trabajan, el 70% pues asiste a la escuela, como les decía, y a partir de que la mayoría continúa con sus actividades académicas, debemos preguntar pues en qué condiciones lo están haciendo. Una cosa es ir a la escuela, dice el investigador, y otra que estén atentos, que tengan energía para atender las clases y demás, contar los tiempos para hacer tareas, descansar y jugar también, que es todo su derecho. Y ahí todo se complica, y se complica mucho. No es solo si trabaja o no, sino cómo esto interfiere en otras actividades para que implican un desarrollo adecuado a nivel emocional, psicológico, incluso de salud. Y ya por ley, pues los menores de 15 años tienen prohibido trabajar, y por ello pues se vulnera, si trabajan, pues muchos de sus derechos, incluidos precisamente este que les digo, la educación. Los datos muestran que un gran porcentaje desde la infancia que trabaja abandonan sus estudios o sufren retraso escolar. Hay otros aspectos no tan visibles y que también se afectan, como el derecho al descanso, a la diversión, a la recreación, fundamentos para desarrollarse en muy buenas condiciones, lo cual pues ellos desgraciadamente no tendrían. Y para atender esta problemática, México ya ha avanzado por un camino en términos jurídicos con la ratificación de un convenio, el número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT por su abreviatura, sobre la edad mínima de admisión al empleo, por lo que se aumentó la edad prohibida de los 14 a los 15 años. Además, se han hecho revisiones a la Ley Federal del Trabajo, en la que está reglamentado el trabajo infantil, y la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas, Adolescentes, en las que se retoma todo este tema. Sin embargo, el país todavía tiene, México, problemas al identificar dichas situaciones. Faltan mecanismos de inspección y de sanción cuando estas actividades ocurran o sean detectadas. Ahí no se ha avanzado pues casi nada, pero como cualquier otro fenómeno social complejo, el trabajo infantil debe tratarse desde distintas dimensiones, por lo que es importante la cuestión multidisciplinaria, y hay que crear entonces la conciencia sobre sus consecuencias y prevenirlas. Es preciso, dicen, y es obvio, diseñar las políticas públicas para mantener a los niños en la escuela, crear programas específicos y focalizados como becas, apoyos para que las familias no necesiten mandarlos a trabajar, y además debemos crear mecanismos institucionales para vigilar y sancionar. Ya tenemos los programas de becas del bienestar para los estudiantes, hay que ir sobre los chamacos, los más pequeños. Y bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el 8.7, plantea adoptar medidas inmediatas, eficaces, para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, sobre todo en la cuestión de los niños, asegurar la prohibición y eliminación de las peores condiciones de trabajo infantil, incluidas el reclutamiento forzado y la utilización de niños soldados
y acabar con el trabajo infantil en todas sus formas. Bueno, en este término, pues hay que decir que en el Estado de México entre 2019 y 2022 el trabajo infantil disminuyó un punto porcentual al pasar de 9.8 a 8.8%, según reveló este estudio de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del INEGI, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. Y por cierto, este año, a principios de año, allá en Cuautitlán Izcalli, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, el profesor Norberto Morales Poblete, pues instaló el Comité Técnico de la Ruta Intermunicipal para la erradicación del trabajo infantil, que dijo es una herramienta para respaldar precisamente los derechos de los menores, en donde las autoridades participan, fungen como generadores o agentes de defensa y cambio, realizando acciones y compromisos que hoy garanticen a la infancia mexiquense un mejor y sano desarrollo y un ambiente libre para alcanzar sus metas a través de la educación. El propio profesor Morales Poblete indicó que a través de este comité se tomarán las decisiones pertinentes que tendrán el propósito de ayudar a caminar todos juntos hacia mejores condiciones para las niñas y los niños, priorizando siempre su felicidad y procurándoles el cuidado y oportunidades para su futuro. Esto lo hace en relación por la prioridad que le da el gobierno de Delfina Gómez a este asunto, que es cuidar de las infancias, valorando sus derechos y su bienestar. Por eso la instalación de este comité técnico, que es un primer paso para trabajar a favor de los pequeños en el Estado de México. Este convenio de colaboración fue firmado de manera intermunicipal en materia de reeducación de trabajo infantil, donde participan ya los municipios de Atizapán, de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tlalnepantla, y pues a través de los cuales y mediante los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia y asesorados por la asociación World Vision México, pues están instalando el comité de acción para erradicar este trabajo infantil y promover el respeto a los derechos de los infantes. Con esto pues me despido. Ojalá me deje usted un comentario sobre este asunto, qué le pareció, y los invito a que ya en esta misma semana, tal vez hoy, mañana, ya les tengo el listado del Servicio Nacional del Empleo para explorar las vacantes que se tienen en varios municipios, por ejemplo, Iztapaluca, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, donde hay muy buenas oportunidades de empleo, y de esto vamos a platicar más tarde. Gracias, cuídense mucho.